El primer tema del semestre es Introducción a la farmacología. Vamos a estudiar sus generalidades y en sí qué es la farmacología. Recordemos que la terminación logía significa ciencia que estudia. En este caso, la farmacología es una ciencia que estudia a los fármacos. Y estos fármacos dentro de nuestros organismos van a generar tres tipos de cambios. Uno de ellos son los cambios bioquímicos. Un claro ejemplo es la administración de insulina, ya que esta va a aumentar la captación de glucosa en las células por medio de ciertas vías. Otros son los cambios fisiológicos. Un ejemplo de esos son los antihipertensivos. Algunos de ellos van a relajar los vasos sanguíneos y de esa manera van a disminuir la presión arterial. Y el último tipo de cambio es el biofisiológico, una mezcla de los cambios bioquímicos con los cambios fisiológicos. Ahora, yo les menciono que la farmacología es una ciencia que estudia los fármacos. ¿Pero qué es un fármaco? Un fármaco es una sustancia química que va a ser utilizada con tres fines. El primer fin es profiláctico, profilaxis. ¿Qué quiere decir? Con fines preventivos. Va a evitar la aparición de una enfermedad o de algo no deseado. Por ejemplo, el metronidazol, que es un antiparasitario, se puede usar con fines profilácticos. Los anticonceptivos hormonales que se aplican a algunas mujeres también son con fines profilácticos, evitan un embarazo no deseado. Y en el caso del ejemplo que coloqué en la presentación, el ácido acetil salicílico en algunos pacientes previene infartos. Otro fin que se utiliza es el diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Nos va a ayudar a confirmar la sospecha de alguna enfermedad en algún paciente. Por ejemplo, la xeroftalmia. Siempre que nosotros tengamos el prefijo xero, significa seco, deshidratado, y oftalmia significa ojo. Si juntamos estas dos definiciones, va a dar como resultado ojo seco. Eso es la xeroftalmia. ¿Y cómo vamos a diagnosticarlo? Por medio de unas gotas que se llaman fluoresceína. Estas gotas se van a aplicar vía oftálmica, es decir, en el ojo, y nos van a hacer visibles las lesiones o ulceraciones en la córnea. De esa manera vamos a detectar xeroftalmia. Y de esta manera se utiliza este fin diagnóstico. Otro fin, y el más común y más utilizado, es el de tratamiento, es decir, para curar una enfermedad o para aliviar signos y síntomas. En este caso, yo coloqué de ejemplo un paciente que tiene dolor e inflamación. Si administramos ibuprofeno, puede calmar estos signos y síntomas. Existen diferentes tipos de fármacos, como los sintéticos. Esto quiere decir que son 100% elaborados en un laboratorio de manera artificial, son hechos por el hombre. Existen los semisintéticos y esto lo relaciono yo mucho con como cuando vamos a salir con una persona y dicen punto medio, 50-50. Es lo mismo. Aquí los fármacos semisintéticos van a ser elaborados 50% de manera artificial y 50% de manera natural. Y finalmente los fármacos naturales, es decir, que son extraídos sin modificaciones de la naturaleza, ya sea de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral. Continuando con las generalidades de la farmacología, quiero contestar esta pregunta. ¿Fármaco, droga, medicamento y principio activo son lo mismo? Bueno, droga y principio activo son sinónimos de fármaco en contextos farmacológicos, es decir, son sustancias químicas que tienen como fin tres objetivos: profiláctico, diagnóstico y de tratamiento. Pero cabe recalcar que la droga en uso coloquial suele referirse a sustancias ilícitas, como la cocaína, como la marihuana. En conclusión a esto, fármaco es igual a droga y esto es igual a principio activo. Son sinónimos y significan lo mismo. ¿Pero medicamento significa lo mismo? La respuesta es no, chicos. El medicamento ya es un producto de mercado que va a contener uno o más fármacos combinados más un excipiente. Es decir, ya es un conjunto de uno o dos fármacos más un excipiente. Eso es el medicamento. Y ustedes dirán, ¿qué es un excipiente?
El excipiente es una sustancia que no tiene efecto terapéutico, no tiene efecto terapéutico, a comparación con el fármaco que sí la tiene, pero juntos van a formar el medicamento. Ahora, ¿para qué sirve el excipiente? Bueno, hay muchas posibilidades para dar forma, para dar sabor, facilitar la absorción. Un claro ejemplo son los jarabes que consumen los niños. Esos jarabes traen colorante, traen saborizante, pero el saborizante y el colorante no tienen propiedades terapéuticas, es decir, no tienen un efecto terapéutico, sino sirve para darle sabor y que no sea tan desagradable a la hora de la administración. Ahora, chicos, algo muy importante. ¿Qué es el efecto placebo? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo le voy a administrar a mi paciente estas tabletas, estas pastillas, pero mi paciente no sabe que estas pastillas no tienen propiedades terapéuticas, es decir, no les van a causar un efecto terapéutico, pero eso mi paciente no lo sabe. Entonces se las voy a administrar y mi paciente va a mejorar su salud debido a que él cree que la pastilla tenía efecto terapéutico, pero no lo tiene, es más bien un efecto psicológico. Y hablando de efecto terapéutico, ¿qué es el efecto terapéutico? Es un beneficio, una reacción deseada de un medicamento para aliviar síntomas y signos o para curar una enfermedad. Por ejemplo, un antihipertensivo, su efecto terapéutico sería disminuir la presión arterial. Y existen otros tipos de efectos, por ejemplo, los efectos adversos. Estos efectos adversos van a ser reacciones no deseadas y perjudiciales de un medicamento. Por ejemplo, hablando de antihipertensivos, si a un paciente le administramos captopril, puede causar tos como efecto adverso. Aunque, ojo, esto no quiere decir que todos los pacientes que consuman captopril tengan tos. Puede que a un sector de la población le dé ese efecto adverso y al otro sector de la población no. Otros efectos son los colaterales. Y estos son efectos que se producen a dosis normales por acción de órganos y tejidos. Voy a explicarlo de esta manera. Nosotros vamos a administrarle a un paciente adrenalina y esta adrenalina va a actuar sobre nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos receptores beta 1 y la adrenalina al unirse a estos receptores beta 1 va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero aquí yo les pregunto, ¿en el corazón es en el único órgano o tejido que tenemos receptores beta 1? La respuesta es que no. También, por ejemplo, en el riñón. Y esta adrenalina puede actuar sobre los receptores beta 1 del riñón, que va a generar un aumento de renina, chicos. Va a estimular la vía renina-angiotensina. Estos son los efectos colaterales. Ahora, otro concepto muy importante, farmacopea. ¿Qué es la farmacopea? Aquí yo quiero que imaginen una constitución, pero de medicamentos. Es un compendio oficial que tiene cada país que contiene toda la información de los medicamentos que están a la venta de ese país. Por ejemplo, su pH, su fórmula química, contraindicaciones, efectos adversos, mecanismo de acción, toda la información. Y cada país tiene una farmacopea distinta. Continuando con las generalidades, otro concepto bastante importante, que es un xenobiótico. Un xenobiótico es cualquier sustancia química externa a nuestro organismo, extraña a nuestro organismo, como fármacos, contaminantes y aditivos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta muy interesante. ¿Una lata de atún es un xenobiótico? La respuesta es que no. El atún es un alimento, pero la lata de atún sí contiene aditivos y conservadores para que el alimento no se eche a perder. Entonces, esos aditivos y conservadores sí son un xenobiótico. ¿Por qué? Porque son sustancias químicas extrañas a nuestro organismo. Lo mismo sucede con todos los alimentos que son industrializados, que no son naturales. En sí, el alimento no es el xenobiótico, sino los aditivos y conservadores. Otro concepto, profármaco. ¿Qué es un profármaco? Es una sustancia que a la hora de administrarla es inactiva, es decir, que no va a generar un efecto terapéutico, no tiene una actividad farmacológica en ese momento. Pero una vez que ya está dentro de nuestro organismo y sufre procesos de biotransformación o de metabolismo, se vuelve activa y ¿qué creen? Ya tiene actividad farmacológica. Eso es un profármaco, es decir, antes de ser administrado, no tiene una actividad farmacológica, está inactivo, pero una vez que ya está dentro de nuestro organismo, es activo y tiene propiedades farmacológicas y va a generar un efecto terapéutico. Ahora vamos a revisar las ramas de la farmacología. ¿Qué es la farmacocinética?
Este es algo muy importante porque es nuestro tema de la segunda sesión y gran parte del primer parcial. En pocas palabras, estudia lo que nuestro organismo le hace al fármaco. Es decir, si nosotros consumimos una pastilla, un jarabe, ¿qué va a pasar con esa pastilla? ¿Qué le pasa a esa pastilla dentro de nuestro cuerpo hasta que se excreta? ¿Qué le pasa a ese jarabe dentro de nuestro cuerpo hasta que es excretado? Y para esto vamos a usar una mnemotecnia, chicos. Es la mnemotecnia LATE. La farmacocinética se compone por distintas fases o procesos. El primero es de liberación y este aplica únicamente para formas farmacéuticas sólidas. ¿Qué quiere decir liberación? Una vez que yo consumo una pastilla, que es una forma sólida, yo estoy consumiendo una forma sólida, pero dentro de nuestro organismo se va a disolver y se vuelve líquida. Esa es la liberación. A, de absorción. Una vez que se libera este fármaco, es el trayecto desde que se libera o desde que se ingiere hasta que llega al plasma, a la sangre, al compartimento central, al torrente sanguíneo, a circulación sistémica. Son lo mismo, son sinónimos y sus doctores pueden mencionar cualquiera de ellos. Plasma, sangre, compartimento central, torrente sanguíneo, circulación sanguínea. En contextos farmacocinéticos son lo mismo. D, de distribución. Una vez que llega a la sangre, al plasma y estos sinónimos, ¿cómo se va a trasladar a los diferentes órganos y tejidos? B, de biotransformación. Aquí algunos doctores y algunas literaturas todavía lo mencionan como metabolismo. Cabe recalcar que ambas expresiones, tanto metabolismo como biotransformación, son válidas. Cuando chequemos el tema de biotransformación, explicaré por qué considero decir más correcto biotransformación que metabolismo, pero ambas expresiones son correctas. Y quiere decir las modificaciones químicas que sufre nuestro fármaco dentro del organismo para facilitar su excreción. Y E, de excreción, la forma en cómo eliminamos el fármaco, que normalmente siempre es por la orina, pero igual llegará el momento en el que abordaremos cada uno de estos procesos de forma detallada. Farmacodinámica, que es la hermana contraria a la farmacocinética. Esta estudia lo contrario. ¿Qué le hace el fármaco a nuestro organismo? En palabras más sencillas, cómo los fármacos van a ejercer su efecto terapéutico en nuestros órganos y tejidos. Igual abordaremos esto de manera más detallada más adelante. La farmacoterapia. Esto es lo que utilizamos todos los médicos. Se refiere al uso de medicamentos para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Es decir, ¿por qué usamos los fármacos? Que era lo que mencionaba al inicio. Otra rama que es la farmacognosia. Esta rama se dedica a estudiar 100% de los fármacos naturales, es decir, de origen vegetal, animal o mineral, que tienen propiedades terapéuticas. Farmacotecnia, chicos. Nuevamente regresamos a las etimologías griegas. Tecnia quiere decir técnica. Técnica para elaborar fármacos, preparación, formulación de medicamentos. Esto lo utilizan mucho las empresas farmacéuticas que elaboran los fármacos. Farmacoeconomía, otra rama utilizada por las grandes farmacéuticas y también con fines gubernamentales, porque analizan costos y beneficios de cada medicamento. ¿Qué medicamento me conviene todavía tenerlo a la venta en el mercado? ¿Qué medicamento no? Y otra rama muy importante, la farmacogenética. Aquí quiero que pongan mucha atención en que coloque un dado en el número uno, porque es uno. Voy a hablar porque es uno. ¿Qué es un gen? Es una unidad de información genética. Entonces, si juntamos esto, la farmacogenética estudia cómo un gen, solo uno, un gen específico afecta la respuesta o favorece la respuesta a un medicamento. Y la farmacogenómica, aquí coloqué un dado en el número 6 porque ya son un conjunto de genes. Entonces, ¿qué es la genómica? Es el conjunto completo de genes e información genética de un organismo. Entonces, aquí va a estudiar cómo un conjunto de genes, ya no solo uno, sino un conjunto de genes de una persona, influye en su respuesta a los medicamentos, ya sea que lo afecta o que lo favorece. Y finalmente, la toxicología. Este estudia los efectos tóxicos o peligrosos de las sustancias, incluidas drogas, fármacos, incluidas todos los xenobióticos y cómo actúan dentro de nuestro organismo. Por parte de esta sesión es